Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este curso de las pruebas. En la sesión de hoy vamos a ver ya algunos casos prácticos en los cuales se tiene que valorar todas y cada una de las pruebas. Recuerden todas y todas que pueden participar en cualquier momento, solamente abren su micrófono o pueden participar en el chat o poner por ahí una manita y los escuchamos con todo gusto. Bueno, como ya seguramente lo explicaron, en materia electoral tenemos las documentales públicas, las privadas, también tenemos las pruebas técnicas, que son todos los avances de la tecnología, como videos, fotografías, archivos en USB, etcétera, ¿no? También tenemos las presuncionales legales y humanas, la instrumental de actuaciones, como ya vimos que es todo lo que integra el expediente, todas las pruebas que se encuentran dentro del expediente, la confesional y testimonial que se ofrecen y se presentan directamente con la demanda, y la pericial, que ya hemos platicado de ella, en donde se tiene que desahogar por una persona especialista en determinado tema. Como ya lo analizamos ayer, pues las documentales públicas son las únicas pruebas tasadas en materia electoral. Son las pruebas que nos dice la ley que tienen valor probatorio pleno, simple y sencillamente por estar firmadas por una autoridad pública, por un servidor público, por una funcionaria o un funcionario público. Las documentales públicas, entre otras, son, pues obviamente, en materia electoral, las actas oficiales que se levantan en la mesa directiva de casilla. Para que tengan valor probatorio pleno, tienen que tener, obviamente, las firmas de las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Estas actas son el acta de jornada electoral, el acta de escrutinio y cómputo, el acta de cierre de la votación y de cierre de la casilla o de clausura de la casilla, y finalmente la hoja de incidentes o acta de incidentes. En esta acta de incidentes, pues va a narrar o va a plasmar el presidente o la presidenta de la casilla todas las incidencias que hayan sucedido desde que se instaló la casilla hasta que se clausuró la casilla. Ahí está esa acta que posteriormente vamos a analizar un poco más. También todos los documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales, ya sea de los OPLES o del INE, también se entienden como documentales públicas. También aquellos documentos expedidos por las autoridades federales, estatales y municipales. Y todos aquellos documentos también investidos de fe pública, es decir, aquellos documentos que firman los fedatarios públicos, como son los notarios, donde les consten diversos hechos que hayan sucedido y que a ellos les conste para que los firmen, así como documentos con valor probatorio pleno. Si un notario va a una casilla y da fe de lo que está sucediendo en una casilla y levanta un acta, bueno, esta acta es una documental pública que tendrá valor probatorio pleno. El problema que tenemos en los procesos electorales es que es muy complicado, obviamente, que vayan los notarios a las casillas, y obviamente pues también no alcanzan los notarios para que se vaya a todas las casillas que se instalan en una elección. Por eso es importante esta famosa hoja de incidentes, donde en vez de llamar a un notario, el presidente o la presidenta de la casilla asienta todas las incidencias que hayan sucedido durante la jornada electoral. Como ya vimos, los criterios de valoración de las pruebas nos dice la ley y también una jurisprudencia del tribunal. Los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contraria. El valor probatorio de las certificaciones municipales de domicilio, residencia o vecindad, también dice la jurisprudencia, depende de los elementos en que se apoyen. Acuérdense que, como lo vimos ayer, no porque a mí me expidan un documento de residencia o vecindad de determinado municipio o ayuntamiento, ya por eso quiere decir que tengo ahí la residencia. Simple y sencillamente, pues quiere decir que tengo ahí en esa comunidad, en ese municipio, un domicilio, pero no necesariamente se acredita de esa forma la residencia. Y luego lo que ya también platicamos, el acta de escrutinio y cómputo tiene valor probatorio pleno, salvo que contenga datos discordantes o faltantes. Aquí obviamente dice la jurisprudencia del tribunal que no en todos los casos las actas de escrutinio y cómputo
aunque sean documentales públicas, no tendrán valor probatorio pleno. Aquellas actas que tengan errores, que les falten datos, obviamente esas actas de escrutinio y cómputo pues no tendrán valor probatorio pleno y se tendrán que subsanar todos esos datos que tienen errores. Entre otras cosas puede ser con la figura del recuento de votos. Acuérdense que cuando las actas de escrutinio y cómputo que se levantan en las casillas tienen errores, las candidaturas o el partido político puede solicitar ante un OPLE o ante el INE que se vuelva a abrir el paquete, se vuelvan a contar todas las boletas y se levante una nueva acta de escrutinio y cómputo que sustituya a la que se levantó en la casilla. Esto es lo que aplica en la figura del recuento. Entonces el partido político que así lo estime o el que haya quedado en segundo lugar, cuando llegan esas actas a la autoridad administrativa y se va a realizar el cómputo distrital, bueno, en ese momento, el partido que quedó en segundo lugar puede decirle a las autoridades ahí del INE, del Consejo Distrital, pues que solicita que se abra el paquete y que se vuelvan a contar todo, porque el acta de escrutinio y cómputo original tiene errores. Y la única forma en muchos casos de subsanar esos errores es pues volver a contar todas y cada una de las boletas para obtener nuevos resultados que hayan sucedido ahí en las casillas. Por lo general los errores están en el acta, porque las boletas sí están ahí, sí se encuentran dentro del paquete. El problema es a la hora de realizar el cómputo de votos en la casilla es donde muchas veces se presentan los errores. Como les decía ayer, se suman todos los votos de los partidos políticos, se suman también los votos de las coaliciones, pero cuando ven el rubro votos nulos, esos votos los restan de la votación emitida. ¿Cuándo no se deben de restar? Los votos nulos también cuentan dentro de los votos recibidos en la casilla. En la casilla van a llegar votos de los partidos políticos, votos de las coaliciones, votos de las candidaturas independientes, y también van a llegar para votos nulos y votos para las candidaturas de candidatos no registrados. Todos estos votos que llegan a la urna se tienen que contar. Aunque se llamen votos nulos, también cuentan en la votación emitida. Pero muchas veces no cuentan los nulos o restan los nulos de la demás votación y entonces empiezan ahí los errores en el acta de escrutinio y cómputo. O por ejemplo, si un ciudadano, en vez de meter su boleta a la urna, se lleva su boleta a su casa, pues ya también no van a coincidir los resultados. Porque vamos a tener, por ejemplo, 100 que votaron conforme a la lista nominal, pero 99 boletas en la urna. ¿Qué pasó ahí? Votaron 100, aparecieron 99 boletas. Lo que pasó ahí, pues que una ciudadana o un ciudadano se llevó la boleta a su casa. Entonces ahí también no van a coincidir los datos importantes, los rubros fundamentales en el acta de escrutinio y cómputo. Acuérdense que los rubros fundamentales son la votación de los partidos políticos, los que votaron conforme a la lista nominal y las boletas sacadas de la urna. Todos esos rubros en el acta de escrutinio y cómputo tienen que coincidir esos tres rubros. Si no coinciden esos tres rubros, entonces hay errores en el acta de escrutinio y cómputo y por lo tanto lo que procede es solicitarle al Consejo Distrital que abra el paquete y vuelvan a contar todo y levanten una nueva acta de escrutinio y cómputo. Si por alguna circunstancia no abre el paquete el Consejo Distrital, entonces puede recurrir la candidatura o el partido político al Tribunal Electoral y solicitarle al Tribunal Electoral que abra el paquete porque la autoridad administrativa se negó a abrir el paquete. Claro, hay que revisar cuáles fueron las circunstancias particulares, por qué resolvió la autoridad administrativa no abrir el paquete. Cuando llegue el caso al tribunal, pues el tribunal va a decir, tenía razón la autoridad administrativa y no se abrió el paquete por estas circunstancias, o no tenía razón la autoridad administrativa, y entonces aquí en sede jurisdiccional vamos a abrir el paquete, vamos a contar nuevamente todo y vamos a levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo. Pero eso es lo que sucede con estas documentales públicas, que a pesar de que dice la ley que tiene valor probatorio pleno, pues en muchos casos no lo tienen ese valor probatorio pleno, porque hay datos erróneos dentro del acta de escrutinio y cómputo, y entonces ahí lo que procede es solicitar el recuento de votos
ante autoridad administrativa o posteriormente ante autoridad jurisdiccional. Si se negó la autoridad administrativa o si realizó el escrutinio y cómputo nuevamente la autoridad administrativa, se hizo el recuento de votos y estima el partido político que se volvió a realizar con errores ese nuevo recuento. Si estima el partido político que ese nuevo recuento tiene errores, entonces también puede acudir al Tribunal Electoral para que en un momento dado el Tribunal Electoral ordene nuevamente un recuento de votos y ya lo haga directamente la autoridad jurisdiccional, no la autoridad administrativa. Pero vean cómo de una documental pública podemos llegar hasta un recuento de votos ante una autoridad jurisdiccional por estos datos discordantes. Por eso les decía, no nos podemos confiar en que el acta tiene valor probatorio pleno, bueno, lo que diga el acta se entiende como cierto. No. Si el acta tiene errores, como dice aquí la jurisprudencia, entonces no tendrá valor probatorio pleno y tendrá que levantarse una nueva acta de escrutinio y cómputo corrigiendo esos errores. Esta, por ejemplo, es el acta de jornada electoral que se levantó en un proceso electoral. Aquí los datos también deben de coincidir para que tenga valor probatorio pleno esta acta, que es una documental pública porque está firmada por las funcionarias, por los funcionarios de la mesa directiva de casilla y también por los representantes. Sin embargo, quien les da el valor de documental pública es la firma de las funcionarias y de los funcionarios, independientemente si tiene la firma de los representantes de los partidos o no. La validez de documental pública se la dan las funcionarias y los funcionarios cuando la firman. Aquí en esta acta pues se asienta a qué hora se instaló la casilla, a qué hora se recibió la votación. Muchas veces caemos en la confusión que la votación debe iniciar a las 8 horas, de 8 a 18 horas. Eso es un error. La votación no tiene que iniciar a las 8 horas, porque todas las leyes en el país señalan, una vez instalada la casilla, iniciará la votación, pero no dice la ley a las 8 en punto. Cualquier ley solamente dice, una vez instalada la casilla, iniciará la votación. Pero la casilla puede quedar instalada a las 8, a las 8:10, a las 8:15, 8:20, 8:30, y entonces iniciará la votación una vez que quede lista e instalada la mesa directiva de casilla. Entonces no hay que confundir, la casilla se instala a 7:30 en la mayoría de las entidades federativas y una vez que quede instalada iniciará la votación. Lo que sí dicen todas las leyes de una forma muy clara es que la votación no puede iniciar antes de las 8 horas. Se instalaron rapidísimo las funcionarias y los funcionarios la casilla y están listos a las 7:45, no puede empezar la votación a las 7:45. Ahí sí la ley es muy clara y dice de las 8 en adelante. 8, 8:05, 8:10, 8:15, 8:20. Pero antes de las 8 horas no puede iniciar la votación. También aquí hay rubros muy importantes en el acta de jornada electoral. Ahí firman los funcionarios, ahí ya nos damos cuenta cuántos funcionarios llegaron a la casilla, firman los representantes de los partidos, también ahí nos vamos a dar cuenta cuántos representantes de los partidos acudieron a la instalación de la casilla y a estar ahí presentes durante toda la jornada electoral. Y también aquí en el acta de jornada electoral vamos a revisar también en qué momento se cerró la votación. Acuérdense que hay algunas excepciones. La ley dice se cierra la votación a las 18 horas, pero puede cerrarse la votación antes de las 18 horas si es que ya todas las ciudadanas y ciudadanos que les tocaba votar en esa casilla ya votaron. Si conforme a la lista nominal ya votaron todos y son las 5 de la tarde, pues podemos cerrar la votación a las 5 de la tarde. Otra excepción es que se cierre la votación después de las 18 horas. ¿Cuándo se va a cerrar la votación después de las 18 horas? Bueno, cuando tengamos personas ahí en la fila, justo a las 18 horas tenemos 10 personas ahí en la fila. Bueno, esas 10 personas, como llegaron antes de las 18 horas, van a poder votar después de las 18 horas. O sea, a las 18 horas se hace corte, los que llegaron de las 18 horas para atrás podrán votar. Los que llegaron 18:1 ya no podrán votar, ¿no? Entonces, si llegué a las 5:40 y todavía estoy en la fila y son las 18 horas, pues todavía voy a poder votar porque llegué antes de las 18 horas. Entonces, también es muy importante saber a qué hora se cerró la votación en esa casilla, a qué hora cerró la última persona en esa casilla.
Luego hay asuntos que llegan al tribunal también curiosos, por ejemplo, una vez nos llegó, bueno, me llegó a mí un expediente donde decía, pues aquí cerramos a las 5 de la tarde la votación. Bueno, ¿y por qué cerraron a las 5 de la tarde? Entonces nos fuimos a la hoja de incidentes en el expediente y la hoja de incidentes señalaba, cerramos a las 5 de la tarde, porque fíjense lo que apuntó el presidente en la hoja de incidentes. Cerramos a las 5 de la tarde porque los que faltaban de votar andaban en Estados Unidos. Así decía la hoja de incidentes. Y entonces, bueno, ahí quedó claro que cerraron a las 17 horas porque los que faltaban de votar, según ellos, según las funcionarias y los funcionarios, pues estaban en Estados Unidos y ya no iban a llegar a la casilla a votar. Por lo tanto, cerramos de una vez a las 5 de la tarde. Claro, esto se impugnó al tribunal y se le dijo al tribunal, oye, cerraron una hora antes, ¿sabes qué tribunal? Tienes que anular la votación en esa casilla porque cerraron una hora antes. Entonces ahí en esos casos lo que hace el tribunal es que saca una media aritmética, así se llama, y entonces el tribunal revisa en esa casilla, a ver cuántos votaron cada hora. No, pues que cada hora votaron 20 ciudadanos y ciudadanas. Entonces el tribunal, bueno, entonces de 5 a 6 de la tarde, en promedio iban a votar otros 20. Entonces anula la votación o no en esa casilla. Y dice el tribunal, pues voy a ver si es determinante esa hora o no. ¿Cómo se sabe si es determinante para el resultado de la votación haber cerrado una hora antes? Dice el tribunal, a ver, pues ¿cuál es el resultado entre el primero y segundo lugar? No, pues que el primer lugar le ganó al segundo por 50 votos de ventaja. Bueno, pues de 5 a 6 hubieran votado otros 20, porque ese es el promedio. Entonces, esos 20 no, aunque todos hubieran votado por el segundo lugar, esos 20 no iban a alcanzar el primer lugar, porque el primer lugar ganó con 50 votos de ventaja. Le quitamos 20 al primer lugar de esa hora y sigue ganando con 30 votos de ventaja. Entonces, no es determinante y no se anulan los votos en la casilla. Pero ¿qué tal si en la casilla me ganaron por 10 votos de ventaja y cerraron una hora antes y en promedio se votaron 20 personas por hora? Pues esos 20 votos de 5 a 6 sí son determinantes en el resultado final porque me ganaron con 10 votos y esos 20 votos pudieron haber cambiado el resultado final. Por lo tanto, como esos 20 votos sí son determinantes, dice el tribunal, entonces en estos casos sí se anulan todos los votos de la casilla, porque esa irregularidad de cerrar una hora antes fue determinante para el resultado en la casilla y entonces se anulan todos los votos de esa casilla. Estos temas se ven en el diplomado del sistema de nulidades, como hay muchos casos en los cuales se tienen que anular todos los votos en una casilla por estas irregularidades, pero siempre y cuando sean determinantes. Bueno, esta acta de jornada electoral, que es una documental pública, nos va a servir para saber esos temas, ¿no? A qué hora cerró la votación, si cerró a las 5 y no hay causa justificada para haber cerrado a las 5, pues entonces tenemos que sacar esta media aritmética a ver si se anulan o no los votos. Pero como pruebas fundamentales vamos a tener pues estas actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, también la hoja de incidentes, que revisamos en la hoja de incidentes como una prueba documental pública, pues en la hoja de incidentes revisamos exactamente lo que vimos, ¿no? Pues que dice el presidente que cerraron a las 5 de la tarde porque los que faltaban de votar andaban en Estados Unidos. Bueno, es una documental pública que nos está dando ahí un dato que se debe tener por cierto, que efectivamente eso fue lo que dijeron las funcionarias y los funcionarios. Y entonces, con base en la valoración y análisis de todas estas pruebas que vemos, de todas esas actas, pues el tribunal va a determinar, cualquier tribunal, ya sea local o federal, pues va a determinar si se anulan o no los votos en esta casilla. Entonces, como vemos, todas estas pruebas nos sirven para esos temas. Esta es la hoja de incidentes. No crean que el presidente o la presidenta de la casilla tiene solamente una hoja de incidentes, no, tiene un bloc. Y entonces ahí se anota el nombre de los funcionarios y las funcionarias y su firma, el nombre de los representantes de los partidos políticos, qué partido representan y su firma. Es decir, está firmada por funcionarias y funcionarios y por representantes de los partidos.
Y ahí, ¿no? De un lado de esta hoja de incidentes, pues se pone a las 8 horas sucedió tal incidente, a las 9 así, como decía la hoja que les platiqué, a las 17 horas pusieron, cerramos la votación de la casilla porque los que faltaban de votar estaban en Estados Unidos. Como ven, pues es una documental pública. Lo que se redacte en esta hoja de incidentes se tendrá como cierto. Por eso no es muy necesario ir al notario y que el notario vaya a la casilla. Simplemente le decimos a la presidenta o al presidente de la mesa directiva de casilla, oiga, anote aquí en la hoja de incidentes que está sucediendo tal irregularidad. Si la firman los funcionarios y las funcionarias, pues ya quedó como cierto que sucedió esa irregularidad en la casilla. Por eso les digo que el sistema electoral es eficiente. No tenemos que salir de la casilla para asentar cualquier incidencia, cualquier irregularidad que suceda en la casilla. La asienta ahí la presidenta o el presidente y ya quedará ahí esa irregularidad en una documental pública con valor probatorio pleno y ya entonces los tribunales revisarán esa documental pública y a ver qué incidente sucedió aquí, cerraron a las 5, por qué cerraron a las 5. Por ejemplo, una vez me encontré una incidentes también muy interesante que decía, ¿qué decía? De 2 a 4 cerramos la casilla y nos fuimos a comer. Todas las funcionarias y funcionarios firmaron esta hoja de incidentes. Los partidos también firmaron la hoja de incidentes de conformidad. O sea, todos estuvieron de acuerdo, cerrar la casilla de 2 a 4 e irse a comer. Y ahí quedó la prueba evidente, la documental pública, ahí quedó la evidencia donde se demuestra que 2 horas estuvo sola la casilla. Cerraron la casilla. Obviamente el partido político que pierda la elección, pues va a ir al tribunal y le va a decir al tribunal, oye tribunal, anula todos los votos en esta casilla porque mira, la hoja de incidentes dice que de 2 a 4 se fueron a comer y dejaron sola la casilla. Y se vulnera el principio de legalidad, de transparencia, de certeza, etcétera. Por lo tanto, con base en esa prueba, pues el Tribunal Electoral anuló la votación en esa casilla porque obviamente la ley dice que no se pueden ir los funcionarios en ningún momento, menos todos, y 2 horas dejaron sola la casilla. Quedó constatado ahí en esa documental pública y eso valió para que posteriormente se anulara la votación en esa casilla, porque estaba ahí la documental pública con valor probatorio pleno. Entonces no hay que ir al MP, no hay que ir al notario. Si queremos que algo quede acreditado en una casilla, simplemente le decimos a la presidenta, al presidente, anota en la hoja de incidentes tal circunstancia. Ojo, hay que tener cuidado, porque también una vez revisé una hoja de incidentes donde decía el presidente, dice el representante del PAN que afuera de la casilla está sucediendo tal circunstancia. Hay una persona presionando a los electores, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces ya no tiene valor probatorio pleno porque el presidente está sentando en esa hoja de incidentes que dice el representante del PAN. Ya no es igual. Le tiene que constar al presidente, a la secretaria, al secretario, al escrutador, a la escrutadora, a ellos les tiene que constar esa irregularidad y ellos tienen que firmar el acta. Y entonces sí tendrá valor probatorio pleno. Pero si le ponemos, dice el representante del PAN, no, pues no. El representante del PAN no es un funcionario ni una funcionaria, no firma documentos públicos, no son públicos los documentos, es decir, porque los firma un representante de un partido. Lo que diga un representante de un partido no se tiene como cierto, solamente es un indicio. Pero lo que digan las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla y lo firmen, se tiene como cierto porque es una documental pública. Entonces, siempre que quede acreditado en estas actas que estoy señalando, que quede acreditado por un funcionario de la casilla y que la firmen todas y todos los funcionarios. Si se rehúsa un partido político a firmar una hoja de incidentes, no importa, porque la validez se la van a dar las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Ahora también los representantes de los partidos pueden firmar bajo protesta, firman el acta bajo protesta y dicen, no estoy de acuerdo con lo que dice esta acta por esto, esto y esto. Eso sí, pueden firmar bajo protesta y luego pueden impugnar alguna irregularidad que haya sucedido en la casilla. Pero, insisto, quien le da valor probatorio pleno a todas estas actas es la firma y la presencia de las funcionarias y los funcionarios
de la mesa directiva de casilla, ¿no? El día de la jornada electoral. También tenemos las otras pruebas que ya hemos platicado, documentales públicas. Como nos dice la ley, son documentales privadas. Como dice la ley, son documentales privadas cualquier otro documento ineficaz para producir plena fuerza de convicción por sí misma. Las documentales privadas, por lo general, son pruebas con carácter indiciario nada más, porque son pruebas que presentan por lo general los representantes de los partidos. Y los representantes de los partidos pues van a presentar obviamente pruebas a favor de su partido, no en contra de su partido. No son imparciales, sino presentan documentos defendiendo a su partido político. Por eso son documentales privadas y no tienen valor probatorio pleno. Solamente es un indicio. ¿Cuáles pueden ser? Pues los escritos de protesta que se presentan también en la casilla. Es decir, si yo soy representante de un partido, puedo presentar un escrito quejándome o protestando algún tema y lo firmo. Ese escrito se integra también al expediente de la casilla. Es un escrito de protesta que tiene fuerza indiciaria nada más y es una documental privada. También puedo presentar escritos de incidentes como partido político en cualquier momento durante la jornada electoral. También me puedo quejar de alguna incidencia que está sucediendo y presento mi escrito al presidente o la presidenta de la casilla y ese escrito también se va a anexar al expediente y ese escrito de incidentes también lo va a revisar el tribunal, pero será siempre una prueba indiciaria. No como la hoja de incidentes o el acta de incidentes, que es una documental pública. En el caso de los escritos de incidentes que presentan los partidos, son documentales privadas y su fuerza probatoria es solamente de indicio. Se necesitan otras pruebas. No solamente con esa prueba se va a acreditar alguna circunstancia. Otras pueden ser, como ya vimos, las cartas de renuncia, renuncié a mi cargo 3 meses antes de ser candidato, por ejemplo, los recibos de luz, de gas, no predial, etcétera, no predial luz, gas, algún otro teléfono. Estos nos sirven para acreditar, pues, de alguna forma mi residencia, pero siguen siendo documentales privadas, los depósitos bancarios para temas de fiscalización, etcétera. Todas estas son documentales privadas y nos dice muy claramente la ley, como lo vimos ayer, el sistema de elaboración es libre. El juez o la jueza revisará estas pruebas y dirá qué valor probatorio tienen. Por lo general son pruebas indiciarias. Se necesitan varias pruebas, como ya vimos ayer, en el mismo sentido, para que se arribe a una conclusión. Obviamente, las notas periodísticas también entran en el plano de documentales privadas, ¿no? Luego, por ejemplo, este es un caso que se resolvió hace ya muchos años, en el 2003. Por este caso se anuló una elección porque se utilizaron símbolos religiosos durante la campaña. Aquí, como ven, este partido que ven aquí, Acción Nacional, pues utilizó símbolos religiosos durante toda la campaña. Ahí estaba la propaganda política como evidencia. Aquí en estos, este, en estos cartelones o letreritos que repartieron en toda la comunidad. Aquí se ve al candidato y luego se ve por ahí una cruz de alguna religión y entonces se estableció que entre otras cosas, pues aquí con esta prueba, que es una documental privada, obviamente, se acreditó de alguna forma con otras pruebas también indiciarias, por ser documentales públicas, pues se acreditó que efectivamente el candidato utilizó símbolos religiosos durante toda la campaña. Fueron de forma generalizada porque se utilizaron al principio de la campaña, durante toda la campaña y al final de la campaña, entre otras cosas, ¿no? Este solamente es un ejemplo de la propaganda utilitaria, la propaganda religiosa que utilizó este candidato en estos trípticos que repartió en toda la comunidad a la que estaba compitiendo para candidato. Y entonces este asunto llegó hasta el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral dijo que se estaba vulnerando el artículo 130 de la Constitución y por lo tanto que habla de separación iglesia-estado. Y por lo tanto, como fue también en época de veda, cuando ya se tenían que haber suspendido las campañas, se siguió repartiendo esta propaganda y por lo tanto estimó el Tribunal Electoral que se tenía que anular la elección en ese municipio y se anuló la elección
en ese municipio. Entonces también tenemos este tipo de pruebas, estos trípticos, esta propaganda religiosa, que si bien es cierto no son documentales públicas, son documentales privadas, pues son pruebas indiciarias muy importantes donde se puede acreditar que el candidato utilizó símbolos religiosos. Inclusive ese mismo candidato que aparece ahí en estos trípticos, ese mismo candidato aceptó que sí era él y que sí era su propaganda. Pero la única forma en que se defendió fue señalándole al tribunal, ¿sabes qué? Esa cruz no quiere decir que es un símbolo religioso. Esa cruz es un símbolo de mi comunidad, de mi municipio, pero no tiene nada que ver con una religión. Sin embargo, bueno, el tribunal al estudiar a fondo el asunto dijo, no, ese podrá ser un símbolo dentro de tu municipio, pero también es un símbolo religioso que tiene que ver directamente con alguna iglesia, con alguna religión y que obviamente está presionando al electorado y tú le estás manejando al electorado el mensaje, vote por mí porque yo soy de esta religión y entonces hay una presión en el electorado a través de propaganda religiosa. Sin embargo, se defendió, pero al defenderse aceptó que esa propaganda, pues sí, efectivamente, él la había repartido. Entonces eran documentales públicas aceptadas por el candidato, por lo tanto, pues les digo, se concluyó este asunto señalando al tribunal, se vulneró el principio constitucional separación iglesia-estado en ese municipio del Estado de México y en consecuencia se tendrá que anular la elección. Sí, adelante, Cristian. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Adelante, Cristian. Hola doctor, buenas tardes. Primeramente ¿Qué tal? saludarle. Tengo una pequeña inconveniente con el tema. Sé cómo es que ha resuelto la sala y la forma en el que en el que lo hace en sentido de símbolos religiosos, que es bajo el denominado por los electoreros como principio de determinancia, aun y cuando no existiera ese principio, pero ¿hasta dónde se tiene que ahondar bajo violación de principios político-constitucionales justamente la intromisión de cuestiones de cleros, bajo la interpretación de que la separación iglesia-estado, que sí que es un principio, y más que un principio, una decisión política fundamental, basta con su simple violación y no importa la ponderación o la determinancia. Insisto, sé que puede causar un poco de, polémica la pregunta, en el sentido de, lejos de la determinancia, ¿cuál sería el alcance probatorio que se tiene que hacer realmente, pues en términos de razonamiento probatorio? Insisto, bajo el entendido de que no es un principio constitucional cualquiera, es una decisión político-jurídico fundamental. Sí, exactamente, Cristian. Excelente pregunta la que haces. Mira, en primer lugar, hay que revisar que el tema de separación iglesia-estado, de que no se puede utilizar propaganda religiosa durante las campañas, es lo que se llama así técnicamente una restricción constitucional. ¿Y por qué es una restricción constitucional o por qué se llama esta figura de restricción constitucional? Porque quiere decir que en México nuestra constitución no lo permite. Fíjense lo que les voy a decir, a pesar de que los tratados internacionales sí lo pueden permitir. Por ejemplo, en Europa puedo utilizar símbolos religiosos en cualquier campaña, no va a pasar nada. En Europa hay partidos hasta que se llaman partido político cristiano o partido político católico, no hay ningún problema. Pero en México tenemos esa restricción constitucional, como muy bien lo señalas, Cristian, es un principio donde se dice en México no se puede utilizar propaganda religiosa durante los procesos electorales. ¿Por qué? Porque en México sí afecta. Se ha demostrado que si se presiona al electorado vía propaganda religiosa, sí afecta en el voto al electorado. Hay comunidades en nuestro país, hay municipios en nuestro país donde lo que diga el padre de la iglesia, pues sí lo atienden, ¿no? Los feligreses de esa iglesia y sí le hacen caso, entonces sí pueden afectar su voluntad ciudadana, sí se puede estimar una presión en el electorado. Entonces, históricamente en México se dice es que la iglesia en México tiene mucho poder y la iglesia en México se afecta la voluntad ciudadana. Así se ha comprobado. La segunda parte que me señalas, Cristian, también es muy importante, la determinancia. En el tema de nulidades en México se habla que tenemos que acreditar, pues que eso fue determinante, no solamente que existió ahí esa propaganda,
Porque si existe la propaganda, lo conducente podría ser nada más una sanción. Por ejemplo, presento un procedimiento especial sancionador o algún tema así parecido y podemos sancionar a quien manejó esa propaganda porque es propaganda prohibida durante las campañas. Pero para que se anule la elección ya no estamos hablando de una sanción. Estamos hablando, para que se anule la elección, de que eso afectó el resultado. En el sistema de nulidades se exige la determinancia. Determinancia quiere decir, esa propaganda afectó el resultado final en la elección. Si no hubiera existido esa propaganda, el resultado hubiera sido diferente. Y fíjense, eso lo tiene que acreditar el partido político ante el tribunal. Entonces, bueno, posteriormente se han hecho diversas reformas al sistema de nulidades y ha emitido diversa jurisprudencia en el sistema de nulidades, el Tribunal Electoral, y ha emitido diversos parámetros. Uno de los parámetros que se tiene a nivel constitucional y también por parte del Tribunal Electoral es que el resultado sea cerrado. Por ejemplo, si utilizo símbolos religiosos, pero me ganaron por 30 o 40% de la votación, pues no es un resultado cerrado. Entonces va a ser muy complejo que esa propaganda haya afectado la elección, porque sabes qué, o sea, te ganaron con una diferencia del 30% en la votación, ¿no? El que ganó tuvo el 70 y tu segundo lugar, por ejemplo, tuviste el 30, pues es una gran diferencia. Entonces, si bien es cierto, se utilizó símbolos religiosos, va a ser muy difícil que digas, por eso te ganaron con el 70%, ¿no? Pero dice la Constitución, por ejemplo, para algunas causales de nulidad, si la diferencia entre primero y segundo lugar es de 5 puntos porcentuales o menos, entonces es un parámetro determinante. La Constitución dice, no para efectos de símbolos religiosos, sino para efectos de otros temas, dice, si te ganaron por menos de un 5%, el resultado es muy cerrado. Entonces, cualquier irregularidad puede afectar el resultado final. En esta elección, la diferencia entre primero y segundo lugar fue menos de 5 puntos porcentuales entre primero y segundo lugar. Luego se realizó también para tener un parámetro, pues qué porcentaje, por ejemplo, estos son símbolos religiosos de la religión católica. Entonces se revisó a ver en ese municipio qué porcentaje de los electores no profesan la religión católica. Y salió, no me acuerdo exactamente, pero por ahí de 96-97% de los electores practican ¿no? la religión católica. Entonces también afectaba. Luego se revisó, esto también lo ha señalado la Sala Superior, es muy importante cuándo se dio la propaganda. Si fue cuando inició la campaña, pues no va a afectar de la misma forma que a la mitad de la campaña y no va a afectar de la misma forma que cuando ya se terminaron las campañas y estamos 3 días antes o 2 días antes de la elección. Aquí se comprobó también que durante toda la campaña se utilizaron símbolos religiosos. Entonces, con base en estos parámetros, dijo la Sala Superior, pues sí es determinante porque el resultado es cerrado, porque se dio la propaganda hasta en época de veda y porque la mayoría de la población en esa comunidad, en ese municipio, pues profesan la religión católica. Entonces, de alguna forma, se acreditó en el expediente que sí afectó. Como se dice en la sentencia, estas violaciones fueron cometidas de manera generalizada durante la preparación de la elección e inclusive existió esta propaganda el día de la jornada electoral, por lo tanto fueron determinantes. Entonces, en cada caso hay que revisar, como muy bien lo señalas, Cristian, este tema de la determinancia. ¿Qué factores existieron ahí? Y sobre todo, el más importante es qué tan cerrado fue el resultado. Y a nivel constitucional se señala, tiene que ser 5% o menos. Si no, no digo que no se pueda anular la elección, pero va a costar mucho más trabajo que se acredite que esas irregularidades afectaron el resultado de la elección si te ganaron con más de 5 puntos porcentuales. Entonces, más o menos ahí se está fijando la determinancia, aunque en el extranjero dicen, oigan, ustedes son muy paternalistas en México, que no entendemos en otros países, por ejemplo, en España, no entendemos en España como en México por utilizar símbolos religiosos pueda llegar esto hasta un momento dado que se anule una elección. No entendemos por qué tienen esta disposición constitucional, separación iglesia-estado, no entendemos cómo puede cambiar el voto una persona
porque se le presiona con símbolos religiosos. Bueno, a lo mejor en España eso no se entiende, a lo mejor en España vemos símbolos religiosos y no tenemos ningún tipo de presión como electores, pero en México sí. En México todavía se ha acreditado en diversos asuntos que sí afecta la voluntad ciudadana, la propaganda religiosa en determinadas comunidades, en determinados municipios de nuestro país. Sobre todo, como vemos, si se revisa el parámetro, cuántas personas católicas profesan esa religión, que fueron a votar, cuál fue el resultado, etcétera, ¿no? Insisto, en cada caso hay que revisar los parámetros porque sí, las causales de nulidad nos dicen para que se anule la elección, se tiene que acreditar la determinancia, es decir, que esa propaganda, esa irregularidad afectó el resultado final. Muchas gracias por tu pregunta, Cristian. Adelante, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, a mí me asalta ahorita también una inquietud por un tema Sí. bien de una impugnación por temas de violación al principio de separación iglesia-estado, pero ahora me viene porque era un tema de Nayarit, recuerdo, donde la impugnación se basaba igual en una violación, pero en relación a un símbolo religioso de una comunidad, de los huicholes. Un Sí. candidato que utilizó ahí un símbolo que le llamaron el ojo de Dios y lo utiliza en la propaganda, en toda su imagen, y en ese asunto recuerdo que se dijo que no se violaba al principio, pero sí me llama la atención porque, bueno, nosotros estamos aquí muy acostumbrados a ubicar, ¿no? A contextualizar el tema de la religión católica, por ejemplo, pero no estas que tienen una connotación a veces o un impacto regional, ¿no? Ahí se dijo que no tenía un vínculo, etcétera, etcétera, pero yo alguna vez platiqué con alguien, digo, fuera de estos temas, pero de ahí de esa etnia, y ellos, por ejemplo, no tienen una distinción o una separación clara, ¿no? Entre las actividades cívicas o cultos sociales de lo que es su creencia de Dios, o sea, y ellos en sus autores tradicionales es muy común esto, ¿no? Utilizar estos símbolos del ojo de Dios, etcétera. Entonces, sí, no sé, ahí la pregunta, la inquietud es, y por ejemplo, en caso de estas cuestiones muy regionales, a que a lo mejor nosotros no estamos habituados, cabría, por ejemplo, una cuestión de antropológica, ¿no? Que en ese caso yo recuerdo que aquella vez no se mencionó que se hubiera hecho un estudio antropológico, sino más bien se hizo una ponderación con lo que había en el expediente. Esa es mi inquietud, doctor, no sé si me expliqué adecuadamente. Sí, sí, te entendemos muy bien, Víctor, y también sucede, así como lo señales, en algunas comunidades específicamente por algún otro tipo de símbolos de religiosos, pues también esto puede provocar que se anule una elección. Pero insisto, hay que ver siempre los parámetros para ver si le pegamos a la determinancia, si se alcanza la determinancia o no se alcanza la determinancia, y si efectivamente se puede acreditar una presión en el electorado. Por ejemplo, si aquí se hubiera esta propaganda, no fuera católica, sino fuera de alguna otra religión, y hacemos el estudio y esas personas en la comunidad, solo el 3% profesa esa religión, pues entonces, aunque estén ahí la propaganda religiosa, aunque vaya en contra de la Constitución, pues solamente el 3% de la comunidad profesa esa religión, entonces a lo mejor no va a afectar el resultado final. Es decir, no solamente se tiene que identificar que se afectó el principio constitucional, esta restricción constitucional, separación iglesia-estado, también se tiene que acreditar que afectó el resultado final de la elección. Hay que ver cuántos electores profesan esa religión y posteriormente cuál fue el resultado final. Pero insisto, ahí sigue la restricción constitucional. Y Víctor se ha cuestionado muchas veces porque dicen, es que los tratados internacionales dicen de la libertad de expresión y que cualquier persona puede ejercer su libertad de expresión durante los procesos electorales, aunque sea una persona, un líder eclesiástico, un líder de alguna religión, pues puede ejercer su libertad de expresión. Eso dicen los tratados internacionales. Sin embargo, la Constitución dice aquí lo que tiene que aplicar es la restricción constitucional frente a cualquier tratado internacional, porque históricamente en nuestro país los líderes religiosos sí tienen influencia en el electorado y sí afectan la voluntad del electorado para emitir su voto si hay algún tipo de coacción en el electorado. Todavía, fíjense, el año pasado todavía se anuló una elección en Jalisco porque un obispo en redes sociales hizo determinada propaganda política varios días antes de la elección.
El resultado fue muy cerrado en ese municipio en Jalisco y decidió también la Sala Superior el año pasado todavía anular un municipio en el estado de Jalisco porque, insisto, el obispo se refirió a determinadas expresiones religiosas en redes sociales, ni siquiera fue en radio, televisión o ahí en un discurso en una iglesia, en redes sociales, ahí se acreditó esa prueba vía redes sociales y entonces decidió la Sala Superior anular la elección. Y la Suprema Corte lo sigue señalando. Cuando estemos hablando de una restricción constitucional, lo que aplica es lo que dice la Constitución y no lo que digan los tratados internacionales, a pesar de que de alguna forma, pues sí se podría estar afectando la libertad de expresión de estos líderes religiosos. Sin embargo, pues aquí sí hay que tener una restricción constitucional para que no se afecte la equidad en la contienda y para que no se sienta presionado el elector a la hora de emitir su voto, porque también la propia Constitución nos dice que el voto debe ser libre, sin ningún tipo de presiones. Y bueno, sigue vigente entonces este criterio, este 130 de la Constitución, y por lo que veo, ahí va a seguir su vigencia. No vamos a tener, yo creo, en las próximas reformas, una reforma a este 130 de la Constitución, porque se sigue acreditando en determinados expedientes que sí, de alguna forma, sí se presiona al electorado con este tipo de propaganda religiosa, con expresiones religiosas. Sobre todo, fíjense, el año pasado fue un obispo, no fue cualquier líder religioso, fue un obispo vía redes sociales que utilizó símbolos religiosos, utilizó pues algunos discursos religiosos para que votaran a favor de una candidatura. Sí, adelante, Cristian. Adelante. Gracias, doctor. Prometo que va a ser mi última intervención. No, las que tú quieras, Cristian, de eso se trata. Y de usted y de mis compañeros. Prácticamente podríamos decir, digo, sin mayor tema, solamente el ser insidioso y el ser caprichoso, podríamos decir que en materia electoral puede más una constitución y el ámbito procesal por este tema de la determinancia que una decisión política fundamental como el principio de separación Iglesia-Estado, en el entendido de que no importa que se haya violado el principio de la constitucional, que vaya que es un principio que está por encima de otras normas constitucionales, en este sentido de que hay normas más constitucionales que otras, se me permite, pues, que no es nada nuevo, ¿no? Digámoslo de alguna forma, hay conceptos preconstitucionales que vienen de la historicidad del Estado, como es el principio de separación Iglesia-Estado, que seguramente los europeos no lo podrán concebir porque ese caso fue producto de ellos, en el que México o los mexicanos optaron por considerarlo como una decisión política fundamental, y entonces estaríamos diciendo que eso no importa, que la decisión soberana no importa, lo que importa es lo que diga la sala, la jurisprudencia y el término de determinancia. Lo meto ahí nada más como quisquillo, pues, y me disculpo por la osadía. No, Cristian, qué bueno que haces tus comentarios, son muy interesantes. Y mira, no es que no importe, es que para anular una elección tiene que ser determinante, pero ojo, si se vulnera el principio constitucional, separación iglesia-estado, pues van a ser sancionados aquellos que vulneren este principio constitucional. Pero yo lo que digo es, no sé si alcance para anular la elección, pero pueden ser sancionados con una amonestación o hasta con una sanción económica los que resulten responsables de cualquier ilícito electoral. Hasta muchas veces hay ilícitos electorales que se pueden convertir en delitos electorales. Hay que ver de qué se trata, de qué violación constitucional se trata y de qué magnitud. Yo no digo que pues, yo me voy a pronunciar, pues dice la Constitución, no se anula la elección, entonces me voy a pronunciar durante toda la campaña. No, si te pronuncias durante toda la campaña, se van a presentar procedimientos especiales sancionadores y te van a sancionar, como lo dice el procedimiento especial sancionador. Si se acredita que tú cometiste el ilícito, te vamos a sancionar económicamente. Si eres partido político, podemos hasta quitarte tu registro como partido político. Hasta allá llegan las sanciones, cancelación del registro del partido político porque utilizó símbolos religiosos durante toda la campaña. Si es muy grave, el catálogo de sanciones dice hasta pierdes tu registro, o se suspende tu registro, o te sancionamos con tanto dinero, tu televisora que transmitiste propaganda religiosa, pues te sancionamos con $1,000,000,000 de pesos. O sea, pero son sanciones administrativo-electorales. Pueden encuadrar algunos casos en delitos electorales, no tanto de propaganda religiosa, pero sí por vulneración a otros principios constitucionales. Pero a lo mejor con todo y eso,
No nos alcanza para anular la elección, pero a lo mejor sí. Entonces, ojo, en materia electoral hay 3 tipos de sanciones. Nadie puede vulnerar la Constitución, nadie. Y puedo acreditarme una sanción administrativo electoral, como puede ser económica, un delito electoral se puede configurar, y la otra sanción y la final es que también se puede configurar que se anule la elección. Entonces, ojo, nadie puede vulnerar la Constitución, ni poquito, ni tantito, ni mucho, ni poco, porque vas a ser sujeto a sanciones económicas. Puede configurarse un delito electoral, pero finalmente se puede anular la elección. Entonces, nadie puede vulnerar principios constitucionales y si la autoridad tiene en su caso que ponderar, porque no hay normas constitucionales que valgan más que otras normas constitucionales. Todas las normas constitucionales tienen el mismo valor y la misma importancia. Simplemente hay que ponderar para resolver un caso concreto qué norma voy a aplicar, porque nuestro sistema jurídico en México tiene ese problema. Muchas veces los tribunales encuentran contradicciones constitucionales, como esta. Por un lado está la libertad de expresión y por otro lado está el principio de separación iglesia-estado. Entonces un tribunal tiene que ponderar para resolver este caso concreto que voy a potencializar, la libertad de expresión o el principio de equidad en la contienda para que no se afecte o sí se afecte la elección y hay que ponderar, pero los dos son principios constitucionales y los dos tienen la misma validez. Sí, Cristian, adelante. Y ahora sí, con esto, en verdad que ya me cayó. Justo dio en el punto. El término determinancia evoca sí o sí un término cuantitativo. Aun y cuando la sala ya ha dicho que se puede pronunciar en términos cualitativos, pero la sala, como dice una cosa, dice la otra. Y al final del día no tiene razón absoluta, pues. El punto es, la determinancia sí o sí se mide en términos cuantitativos. Por tanto, se está diciendo que si una violación a un principio es determinante, se hará, pero de inicio se da por sentado que si hay una violación a la Constitución, entonces se permite, y incluso la propia sala permite las violaciones constitucionales, no importan, pues, se permite la violación, y si me permite el ejemplo sumamente soez y oferto una disculpa por ello, podríamos decir que en un abuso sexual se abusa poquito o mucho de una persona, y para poder determinar que es un delito, tendremos que ver si es determinante o no para el normal desarrollo psicoemocional o sexual de la persona. Lo mismo se puede traspolar a la Constitución. Ah, sí, violamos la Constitución, pero no es determinante, porque fue poquito nada más. Entonces, lejos de ser una interpretación o una mutación constitucional, te vuelven un quebranto o una falsación de la Constitución, incluso por vía, y justamente, de las sentencias y la jurisprudencia. No sé su opinión, creo que ya me la ha dado, pues, pero es un tema ahí que traigo un poco casado. Y justamente por el ejemplo que usted pone en pantalla de Supa Núñez, porque él lo conozco ahí sobremanera. Sí, muchas gracias, Cristian. Son muy importantes tus cuestionamientos. Para aclarar, es que mira, también acuérdate, los tribunales electorales no son autoridades investigadoras, no son ministerios públicos, no actúan de oficio. Si llega un asunto a la sala superior y lo que se le pide a la sala superior es quiero que anules la elección, pues lo que va a revisar la sala superior es la determinancia solamente de ese tema. Pero pueden llegar a la sala superior y nos pueden decir, quiero que sanciones a esta persona económicamente, o quiero que le quites el registro a este partido político porque vulneró la Constitución, ¿no? Hay que ver qué es lo que se le está solicitando a cualquier tribunal electoral, no solamente a la sala superior, porque no actúan de oficio, no son autoridades investigadoras, simplemente llega una demanda y el tribunal tiene que actuar conforme a lo que señala la demanda. El tribunal no puede agregarle agravios a la demanda. Si la demanda dice solamente aquí lo que quiero es que se anule la elección, pues el tribunal no va a dictar otro tipo de sanciones porque lo único que quieren es que se anule la elección. Entonces el tribunal va a decir es determinante, se anula la elección, no es determinante, no se anula la elección. Pero ojo, aquí hay algo muy importante. Si el tribunal advierte alguna otra ilícito a la Constitución, el tribunal da vista a las autoridades correspondientes para que hagan la investigación. Por ejemplo, si el tribunal advierte que de esas irregularidades que está señalando el partido político se puede configurar un delito electoral, entonces el tribunal da vista a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales para que ellos sigan esa investigación.
porque el tribunal no es una autoridad competente para hacer esas investigaciones y luego para decir si se configura o no se configura un delito electoral, pero sí da vista a las autoridades correspondientes. Lo mismo sucede con las quejas. Cuando se presenta una queja, acuérdense, antes las resolvía el INE y sanciono a este partido político o no lo sanciono y después esa sanción se impugnaba ante el tribunal. Ahora ya cambió nuestro diseño a partir de 2014 y en cualquier momento se puede presentar una queja al INE y ahora quien resuelve todas las quejas ya no es el INE, ahora es el Tribunal Electoral. Pero el Tribunal Electoral no puede de oficio presentarse una queja a él mismo y resolver esa queja. Es decir, el tribunal no puede actuar de oficio. Si alguien estima que además de que se debe anular la elección, hay una violación muy grave a la Constitución, pues que presente su queja y entonces sí la resuelve el tribunal, pero el tribunal no puede actuar de oficio. Ojo, la autoridad administrativa sí. Si el INE por ahí advierte que hay una vulneración importante a la Constitución, puede presentar quejas de oficio en algunos casos. Cuando es calumnia, no, pero cuando no es calumnia, sí pueden las autoridades administrativas presentar sus quejas de oficio, pero también cualquier persona. No tiene que ser un partido político, una candidatura. Nosotros como ciudadanas o ciudadanos también podemos presentar una queja y entonces esa queja va a llegar al tribunal y entonces el tribunal también se va a pronunciar sobre algún otro tipo de sanción. Pero tiene que promoverse ante el tribunal. El tribunal no puede decir, pues no se anula la elección, pero ¿qué crees? Es un delito electoral e inicio la investigación. No, no tenemos atribuciones para eso, simplemente le damos vista a la autoridad correspondiente. Gracias, Cristian, de todos modos. Sí, adelante, Andrea. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Pues justo siguiendo con este tema, ¿no? Entiendo un poco lo que comenta Cristian respecto a que pudiera entenderse, tipo, se viola poquito, se viola mucho, ¿no? Un principio constitucional. Pero creo que, a diferencia de eso, lo que se podría decir es si a partir de esa violación que existe, qué tan proporcional es la sanción, ¿no? Bueno, yo lo veo así, o sea, no todo tiene que llevar una consecuencia a una nulidad, porque también podríamos llevarlo a un absurdo que entonces, si no hubiera una determinancia, aunque sea cuantitativa, con meros números, se irá a este absurdo de, bueno, con cualquier violación entonces sería proporcional la nulidad y de ahí tampoco cubriramos con una certeza, ¿no? En las elecciones. Entonces, ponderar un poco en el derecho que también tiene la ciudadanía a que como tal sí haya una certeza, una definitividad en las elecciones frente a este otro principio, ¿no? Porque si no también pues, se perdería la gobernabilidad, se perderá como tal, creo yo que como la razón de ser, ¿no? De tener elecciones periódicas y auténticas. Nada más en ese sentido es mi comentario respecto al tema. Exactamente, Andrea, ahí tú le estás dando mucha importancia a la determinancia y por eso está en la Constitución, inclusive a nivel constitucional, está la figura de determinancia, porque no por cualquier circunstancia, no por cualquier irregularidad, vamos a anular una elección y nos vamos a ir a una elección extraordinaria. ¿Cuánto nos va a costar? Se pierde certeza, en fin, son muchos los problemas. Por eso nos dice la Constitución, de verdad debe ser muy grave y tú debes demostrarle, partido político, al tribunal que esa irregularidad pues afectó el resultado, que si no hubiera sucedido eso, el ganador hubiera sido otro, porque si no, no nos va a alcanzar. La irregularidad puede ser grave, pero no nos va a alcanzar para anular la elección, que eso no quiere decir que pueda ser sujeto a otro tipo de sanciones la persona, ¿no? Que haya cometido el ilícito, pero muy atinadamente lo dice Andrea, no por cualquier cosa podemos anular elecciones. Acuérdense que también los ciudadanos y las ciudadanas fueron a votar, ejercieron un derecho fundamental, un derecho político, y la Constitución nos dice todos los tribunales deben de proteger el ejercicio de los derechos de las personas. Debe potencializarse su protección de sus derechos humanos. Entonces, si anulamos la elección, estamos restringiendo de alguna forma todos esos derechos humanos, que nuestra función como tribunal es darle protección a esos derechos humanos y no restringirlos. Por eso está ahí en todas las nulidades, siempre lo van a ver, que está el elemento de la determinancia. Irregularidad grave, generalizada, pero además debemos de agregar el elemento de la determinancia. Gracias, Andrea, por tu participación. Bueno, seguimos entonces. Como ya vemos, este es el primer caso, ¿no? De símbolos religiosos. También tenemos otro tipo de documentales privadas, ¿no? También nos dice que pues carecen de valor probatorio pleno aquellas que solo acredita la existencia
el notario público. Es decir, si yo voy a un notario público y le digo, oye, sucedió esta situación en la casilla, el notario va a decir, ah, pues me dice fulanito tal que pasó esto en la casilla, pero no le consta al notario público. Para que tenga valor probatorio pleno, le tiene que constar directamente al notario público lo que sucedió. Luego también tenemos las pruebas técnicas. Las pruebas técnicas son pruebas muy importantes y son las pruebas que más se presentan actualmente ante los tribunales electorales. Como nos dice aquí la ley y la jurisprudencia, las pruebas técnicas son las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de perito. Como ya vimos, podemos tener fotografías, podemos tener videos, podemos tener archivos en USB, podemos tener monitoreo del INE en radio y televisión. Esas grabaciones también son pruebas técnicas. Como les dije ayer, pues si nos ofrecen unas tarjetas Soriana, pues esas tarjetas Soriana, ¿qué quieren decir? ¿Tienen puntos, no tienen puntos? También son alguna serie, podrían ser pruebas técnicas en un momento dado que tendrá que desahogar un tribunal para saber exactamente qué sucedió. Pero estas pruebas técnicas tienen que cumplir con 3 elementos fundamentales. No es nada más así ofrecer un video o presentar un video o presentar una fotografía. Se tienen que acreditar siempre, en todos los casos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y es donde ya las pruebas técnicas son más complejas de que acrediten una circunstancia. Por ejemplo, yo presento un video donde se está quemando una casilla, donde se está quemando, perdón, un paquete con las boletas. Bueno, ahí está el video, pero ¿de qué elección es? ¿De qué año es? ¿De qué casilla es? Esas boletas, ¿de qué candidatura o a qué elección se refieren? Ya va a ser mucho más difícil para el partido político acreditar que esas boletas que se están quemando, pues sí pertenecen a esa elección, sí pertenecen a esa casilla, en fin, las circunstancias de modo, tiempo y lugar siempre son muy difíciles de acreditarse ante el tribunal. Entonces, estas pruebas técnicas, por lo general, tienen valor de pruebas indiciarias. Aunque, ojo, los testigos de grabación, ya en jurisprudencia, ha señalado el tribunal que tienen valor probatorio pleno. ¿Cuáles son los testigos de grabación? Pues todas aquellas grabaciones que nos manda el INE de algo que monitoreó en radio, televisión o actualmente también en redes sociales. Si nosotros presentamos una queja y advertimos que sucedió algo en radio, en televisión o en redes sociales, seguramente por ahí el INE va a tener el monitoreo y se lo va a mandar al tribunal y le va a decir, mira, aquí esto pasó en el canal 2 a las 10 de la noche, tal día, en la televisión. Entonces, ese programa pues nos los va a mandar en un video en línea al tribunal y el tribunal ha señalado como este video fue monitoreado por el INE, entonces tiene valor probatorio pleno esta prueba técnica. Y lo que salga en ese video se tiene como cierto, lo que se diga en ese programa se tiene como cierto porque fue monitoreado por el INE. También actualmente el INE pues obviamente ha firmado convenios con las redes sociales para dar de baja algún tipo de propaganda que esté prohibida, perdón, y está apareciendo por ahí en radio, en televisión o también en redes sociales. Es lo que se llama la figura de medidas cautelares. El INE y posteriormente el tribunal tienen atribuciones para, en su caso, dictar y confirmar estas medidas cautelares. ¿Eso qué quiere decir? Dar de baja inmediatamente esa propaganda porque puede afectar una elección. Esa propaganda que esté en radio, esa propaganda que esté en televisión o esa propaganda que esté en redes sociales. Entonces, todo esto forma parte también de las pruebas técnicas que pueden presentarse como pruebas en una queja o que pueden presentarse también posteriormente como pruebas para que se anule una elección. Entonces, aquí también aplica, insisto, la figura de medidas cautelares. Entonces, el INE tiene facultades para inmediatamente suspender esa propaganda y después, en su caso, sancionar a los responsables. Pero lo importante es que inmediatamente se puede suspender esa propaganda. Pero si esa propaganda ya afectó, entonces puede provocar posteriormente esa propaganda que se presente como prueba para que se anulara una elección. Hay que esperar también el resultado final en la elección. Si el resultado fue muy cerrado, pues quizá el partido político que impugne la elección puede presentar ese monitoreo del INE como una prueba evidente, ¿no? También para, en su caso,
anular una elección. Aquí la jurisprudencia 2014 del tribunal nos dice pruebas técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Entonces, en la mayoría de sus casos, las pruebas técnicas pues necesitan de otras pruebas indiciarias para que se acredite determinada circunstancia. Las únicas que no son insuficientes, como ya les dije, que sí tienen valor probatorio pleno, son los testigos de grabación que tiene el INE de todo lo que monitorea en todas las elecciones, en radio, televisión y también en muchos casos en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, este caso también les traigo aquí, fue un caso que llamó mucho la atención, un caso, se llama el caso Morelia, que un día antes de la elección en el municipio de Morelia, en Las Vegas, Nevada, hubo una pelea de box, ¿no? Entre un mexicano y otro boxeador por ahí, y entonces esto pasó en televisión abierta. Un día antes de la elección tenemos en la televisión esta propaganda política. Vean cómo ahí el boxeador mexicano en el short trae ahí el emblema del PRI. Entonces es propaganda a favor de un partido político en época de veda, o sea, en el peor momento, una noche antes del día de la jornada electoral. Y ahí está debidamente acreditado que lo transmitió una televisora, esa pelea, etcétera, que viene ahí el emblema del partido político, que pues las ciudadanas y ciudadanos de Morelia vieron ese emblema del partido político y finalmente después en ese ayuntamiento en Morelia el resultado fue muy cerrado. También menos del 5% la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y entonces aquí pues se llegó, fíjense, a un tema que a mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención este tema, porque este asunto llegó a la sala regional Toluca. Les digo, el resultado final en ese ayuntamiento fue de menos de 5 puntos. Creo que fue de menos de 2 puntos porcentuales. Entonces, el partido que quedó en segundo lugar, que en este caso fue Acción Nacional, impugnó la elección y dijo, es que el PRI me ganó porque vieron la propaganda política un día antes de la elección, todos los que votaron al día siguiente. Y efectivamente, como fue en cobertura abierta esta pelea, pues sí, seguramente muchas de las personas que votaron al día siguiente vieron esta propaganda política. Pero ¿es determinante o no? Viene otra vez ese mismo problema, ¿es determinante o no? Entonces, en la sala Toluca, en ese momento, se integraba con 2 magistrados y una magistrada, y entonces no fue unánime la resolución. 2 magistrados dijeron que sí se tenía que anular la elección porque se vulneraba el principio de equidad en una forma evidente y porque esa propaganda estaba justo un día antes de la elección y además el resultado era muy cerrado, menos de 2 puntos porcentuales, algo así. Entonces, 2 magistrados dijeron, se anula la elección. Y se anuló porque ganó la mayoría. Pero una magistrada se quedó con un voto particular y un voto particular, fíjense, muy interesante, porque el voto particular de la magistrada decía, es que el PRI iba en coalición con el Verde. Y el PRI y el Verde le ganaron al PAN porque tuvieron más votos que el PAN, muy poquitos, pero más votos que el PAN. Pero no afectó la propaganda del PRI porque el PRI ganó la elección sumando los votos del Verde. Si no sumamos los votos del Verde, entonces le gana el PAN al PRI. Y resulta que el Verde no salió un día antes de la elección. Vean ahí cómo nada más la promoción o la propaganda es del PRI, no del Verde. Entonces dice la magistrada, pues ¿cómo afectó el resultado final si solamente salió el PRI y el PRI solo no hubiera ganado la elección? Si ganó la elección el PRI fue porque se sumaron los votos del Verde y no hay propaganda del Verde un día antes de la elección. Pero bueno, se quedó con voto particular. 2 magistrados dijeron se tiene que anular la elección. La magistrada dijo que no, pero bueno, se anuló porque se estimó que era determinante, porque se violaba de una forma flagrante y evidente la equidad en la contienda y además el resultado había sido muy cerrado. Pero vean cómo estos temas de la determinancia pues sí tienen diversas discusiones y muchas veces hay contradicciones hasta dentro de los tribunales electorales. Algunos votan a favor, otros votan en contra. Es muy difícil en muchos casos fijar la determinancia, pero aquí efectivamente no hay propaganda del Verde y el PRI no ganó solo al día siguiente. El PRI ganó sumando los votos del Verde. Por eso dicen que no fue determinante para el resultado de la elección. Sin embargo, eso lo dijo la magistrada con voto particular y los 2 magistrados decidieron anular la elección. Se anuló la elección
y se tuvo que convocar a elecciones extraordinarias. Desde ahí se empezó a revisar que si el resultado era muy cerrado, pues cualquier irregularidad podía afectar la elección. Después tuvimos una reforma constitucional al sistema de nulidades y ahora la Constitución dice que si la diferencia entre primero y segundo lugar es de menos de 5 porcentuales, se puede presumir de alguna forma que es determinante. Y hay un parámetro constitucional que nos habla del 5%. No en todos los casos, pero sí dice la Constitución, se presume que es determinante. Solo que quien haya ganado la elección presente pruebas evidentes de que no se acredita la determinancia. Pero de entrada, presumimos que es determinante si el resultado entre el primero y segundo lugar es menos de 5 puntos porcentuales. Entonces es un parámetro que en este tema de la determinancia siempre tenemos que revisar, pero vean cómo todas estas pruebas nos llevan al tema de, pues son pruebas en radio, son pruebas en televisión, son pruebas ahora en redes sociales. Como les dije ayer, el 80% de las denuncias que están llegando al INE son de temas en redes sociales y las pruebas que se ofrecen es temas que aparecen en redes sociales. Esto apareció en radio y televisión, fue en el 2011, pero si yo les aseguro que si en el 2022 apareciera esto en radio y televisión, creo que primero lo vemos en redes sociales que en la televisión. Porque ahora las redes sociales se adelantan al radio y la televisión. Primero vemos la noticia en redes sociales y luego por ahí nos las encontramos en el radio o la televisión. Entonces sí es muy importante que tenga estos convenios el INE con las redes sociales, porque ahora las pruebas que se presentan en la mayoría de los medios de impugnación son pruebas que se obtuvieron a través de las redes sociales y pues nuestra Constitución todavía no tiene reguladas las redes sociales como están reguladas de alguna forma radio y televisión. Si bien es cierto, la Constitución habla de cualquier medio de comunicación social y ahí se incluye las redes sociales, ya cuando vemos la regulación en específico, pues solamente la ley habla de radio y televisión. Entonces sí, también aquí urge una reforma para que también de alguna forma ya se regule a nivel legal este tema, ¿no?, de las redes sociales. Luego llegó otro caso, ¿no? Bueno, aquí les dejo esta jurisprudencia, es la 24/2010, donde dice, los testigos de grabación producidos por el INE constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno. Aquí nos está diciendo ya el tribunal a partir de 2010 que los testigos de grabación que produce el INE obviamente son pruebas técnicas, entonces con valor probatorio pleno. Entonces la ley nos dice solo las documentales públicas, pero ya una jurisprudencia del tribunal nos dice, además de las documentales públicas, tendrán valor probatorio pleno los testigos de grabación que se entienden como pruebas técnicas. Luego el caso de Aguascalientes también llamó mucho la atención. Fue un caso en donde en una elección de diputaciones federales en el 2015, pues resulta que en redes sociales apareció ahí el gobernador durante el día de la jornada electoral, apareció el gobernador con su grupo de trabajo un domingo acompañando a los candidatos a diputaciones federales de un determinado partido político. Y entonces la gente decía, bueno, ¿qué anda haciendo el gobernador con los candidatos de un determinado partido político, acompañándolos a que votaran? Luego ahí vean cómo en redes sociales sale por quién votó el gobernador, de alguna forma está promoviendo esa candidatura o a ese partido político, va con su grupo de trabajo, es un domingo, va en el autobús del gobernador, de alguna forma también se están utilizando recursos públicos el mero día de la jornada electoral, ahí está, ¿no?, diciendo en redes sociales, pues yo acudí a votar en compañía de mi familia, hoy es un día de fiesta, gana Aguascalientes, pero vean cómo ahí exactamente sale por quién votó, ahí está la emisión de su voto. Esto se transmitió en redes sociales, se decía, pues como es en redes sociales, no hay algún tipo de restricción, ¿no? Luego vengo ahora, me toca acompañar a diversos candidatos a votar, porque está el gobernador acompañando a un candidato a su casilla a votar. Obviamente, pues infiere por qué partido político va a votar el gobernador, por qué partido político va a votar, obviamente, ese candidato. Pues todo esto que surgió en redes sociales, aquí está su equipo de trabajo, aquí está otra candidata, todo esto, fíjense que sucedió en redes sociales, pues fue de tal magnitud que provocó que se anulara una elección de diputaciones federales en Aguascalientes. ¿Dónde están las pruebas? Aquí, ¿no? En Twitter y en Facebook. De ahí se obtuvieron las pruebas para acreditar que efectivamente
ahí estaba el candidato, ahí estaba el autobús del gobernador, etcétera. Y bueno, al acreditarse todas estas circunstancias, se anuló la elección. Y vean las pruebas más importantes de dónde surgieron, de redes sociales. Ya en 2015, ahora todavía para el 2021, para el 2022, pues seguramente van a seguir llegando asuntos donde las pruebas se refieran directamente a redes sociales, entonces tiene que tener mucho cuidado tanto los partidos políticos como las candidaturas, pues todos los actos que realizan, porque quedan ahí ya grabados, asentados en las diferentes redes sociales. Luego esto, si lo transmite en radio y televisión, pues todavía es un acto o una propaganda que no solamente apareció en redes sociales, posteriormente apareció en radio, posteriormente apareció en televisión, y entonces obviamente está afectando de una forma muy importante la elección. Aquí de plano la Sala Superior dijo, se anula la elección de una diputación federal en Aguascalientes. Y que fíjense cuáles fueron los agravios del partido político. El gobernador del estado de Aguascalientes acudió a una casilla de una sección electoral diversa a la que le corresponde. Acompañó a los candidatos de los distritos 1, 2 y 3 a votar. Estuvo acompañado por servidores públicos del gobierno del estado. Usó el autobús del gobierno del estado para acompañar a determinados candidatos. Entre otros, estos fueron los agravios y por lo tanto pues se acreditó que el gobernador del estado vulneró diversos principios y reglas fundamentales del sistema electoral, se afecta el principio de imparcialidad, se afecta el principio de equidad en el proceso electoral y por lo tanto se decidió anular la elección de diputaciones federales. Y fíjense lo que es la materia electoral, ¿no? Como se anuló ese distrito de diputaciones federales y se convocó a elecciones extraordinarias, por ese solo motivo el PT no perdió su registro como partido político nacional. Porque el INE en el 2015 dijo, PT, perdiste tu registro, no obtuviste el 3%. Creo que el PT en el 2015 obtuvo el 2.88 o 2.90 y algo por ciento, muy cerca del 3, pero no obtuvo el 3. Y entonces el INE dijo, como no obtuviste el 3%, pierdes tu registro como partido político. Pero fíjense, las abogadas y los abogados del PT fueron a la Sala Superior y le dijeron, oye, se equivocó el INE. No podemos perder nuestro registro como partido político porque falta una elección, la extraordinaria de Aguascalientes. Tenemos que esperar qué votos va a obtener el PT en esa elección. Y bueno, viene la elección extraordinaria y no me pregunten por qué, pero yo no tengo las pruebas ni sé, pero no se registró en la de Aguascalientes como candidato el PRD. El PRD no tuvo ninguna candidatura. No registró ninguna candidatura en la extraordinaria, entonces el PT obtuvo los votos suficientes en esa elección extraordinaria para alcanzar el 3%. Y como el PT alcanzó el 3%, pues dijo en la Sala Superior, mira, INE ya obtuvo el 3% con los resultados de la elección extraordinaria, por lo tanto no pierde su registro. Y ahí sigue el PT en el 18, en el 2021, conservando el 3% de sus votos, pero todo fue porque se anuló esta elección de una diputación federal. De las 300 solamente se anuló una en el 2015, pero gracias a que se anuló esta elección, pues el PT obtuvo mayor votación en elección extraordinaria y con eso conservó su registro. Entonces vean cómo de anular una elección pasamos a que un partido político estuvo a punto de perder su registro y no lo perdió por esta elección extraordinaria. Pero seguimos en el tema de pruebas. ¿Cuáles fueron las pruebas contundentes? Pues temas directamente en redes sociales. Y tenemos que acostumbrarnos que las pruebas técnicas van a ser las pruebas que por lo general se presenten ya en los medios de impugnación, tanto en las quejas como para que se anule una elección, se van a ofrecer como tema de pruebas muchas pruebas técnicas de situaciones que sucedieron en redes sociales. Vean aquí también, en esta elección de diputaciones federales, pues la diferencia entre primero y segundo lugar fue del 0.41%. Vean cómo estamos viendo parámetros en donde para que se anule una elección el resultado debe de ser muy cerrado. Aquí fue de menos de un punto porcentual. Entonces no crean, constantemente se tienen ya en la actualidad elecciones muy cerradas y entre más cerrada sea la elección, pues cualquier prueba puede ser la evidencia suficiente para que se anule la elección, ¿no? Luego vienen otra, por ejemplo, la instrumental de actuaciones. La instrumental de actuaciones son todas aquellas pruebas que se encuentran dentro del expediente. Ojo,
en el momento que va a resolver un tribunal. Y aquí les voy a platicar rápidamente del caso Colima. En el caso Colima, cuando resolvió el Tribunal Electoral de Colima, en el expediente faltaba una prueba y por eso no anuló la elección. ¿Qué prueba faltaba? Pues resulta que el secretario de Desarrollo Social en Colima por ahí le dijo a las personas de la Secretaría General cuando repartan los programas sociales, pues díganle no a los que les reparten los programas sociales que voten a favor de tal partido y a favor de tal candidato. Es decir, te doy tu programa social, pero ¿sabes qué? Vota por este partido y vota por este candidato. Esa era la instrucción del secretario de Desarrollo Social, ¿no? A las personas que repartían los programas sociales. Pues lo grabaron, ¿me entienden? Pero esa grabación, acuérdense, ¿qué dice la corte de una grabación? Pues que es ilícita la prueba. No se puede admitir una grabación como una prueba, es ilícita. Si me grabaron y a mí nadie me dijo, nadie me pidió autorización y de repente yo estaba en una conversación y me grabaron. Entonces, pues el Tribunal Electoral de Colima dijo, es que la Corte ha dicho que si se presenta una grabación sin la autorización, etcétera, etcétera, es ilícita la prueba y no la podemos tomar en cuenta. Y entonces el Tribunal Electoral de Colima, atendiendo a ese criterio de la Corte y a otros criterios de la Sala Superior, no anuló la elección de la gobernatura de Colima. Entonces el partido político impugna ante la Sala Superior, porque acuérdense que si es elección de una gobernatura, entonces lo que sigue es irnos a la Sala Superior contra la sentencia de la Sala o del Tribunal de Primera Instancia. ¿Qué pasó en el Inter? Llega la demanda a la Sala Superior impugnando la sentencia del Tribunal Electoral de Colima, donde no se anuló la elección, y en ese Inter, en ese tiempo, se instala el Congreso en Colima. Y entonces las nuevas diputadas y diputados del Congreso de Colima, ¿qué creen que hacen? Citan al secretario de Desarrollo Social, ahí al Congreso. Y enfrente de todas las diputadas y diputados le preguntan, oiga, díganos, ¿el que sale en esa grabación es usted, es su voz? Si no, pues, si no dice la verdad, puede incurrir en diversos delitos y diversas infracciones. Entonces, díganos la verdad, secretario de Desarrollo Social, ¿no? Pues, ¿qué declara el secretario de Desarrollo Social ante el Congreso de Colima? Sí es mi voz, sí soy yo. Entonces queda ahí la evidencia en el Congreso de Colima. Ya no era una grabación, ya era como una testimonial o una confesional del secretario de Desarrollo Social. Pues esa evidencia la manda el Congreso del Estado de Colima a la Sala Superior. Y entonces la Sala Superior dijo, aquí existió presión en el electorado porque se presionó vía los programas sociales para que votaran a favor de una candidatura y de un partido político. Y en esa elección también lo de siempre, ¿no? El resultado entre el primero y segundo lugar fue muy, muy cerrado. Entonces, con esa prueba superveniente que llegó a la Sala Superior, que mandó el Congreso del Estado, se acreditó que efectivamente hubo presión en el electorado vía programas sociales y por lo tanto, dijo la Sala Superior, es una causal de nulidad de Colima cuando el gobierno del Estado presiona a los electores vía programas sociales para que voten a favor de un partido político. Esa es una causal específica en el Estado de Colima para que se anule la elección. Por lo tanto, anulamos la elección de la gobernatura de Colima y se convoca a elecciones extraordinarias. Pero vean la importancia de las pruebas supervenientes. No la tuvo el Tribunal Electoral de Colima, pero sí la tuvo la Sala Superior. Porque, pues, esta persona, este secretario de Desarrollo Social, pues sí admitió que era su voz, que era su grabación, que él dijo eso, efectivamente, ante el Congreso del Estado, y bueno, ahí se quedó. Pues podemos decir que es una prueba testimonial o una prueba confesional ante el Congreso del Estado y inmediatamente el Congreso del Estado mandó esa prueba en carácter de superveniente a la Sala Superior. Y vía esa prueba la Sala Superior anuló una elección de nivel de gobernatura y se tuvo que anular la elección y convocar elecciones extraordinarias de una gobernatura. Entonces, ojo, las pruebas supervenientes son pruebas muy importantes. No podemos decir se equivocó el Tribunal Electoral de Colima. No se equivocó. Simplemente el Tribunal Electoral de Colima
no tenía los elementos suficientes. Por eso hay esta prueba que se llama instrumental de actuaciones. Son todas las pruebas que integran el expediente y siempre que se tienen que revisar. De entrada pensamos que el instrumental de actuaciones es el mismo expediente el que tiene la autoridad de primera instancia al que tiene la autoridad de segunda instancia. No, pueden variar las pruebas en el expediente vía estas pruebas supervenientes. Simplemente yo le tengo que acreditar al tribunal que esa prueba no la conocía o que esa prueba no existía y que por eso no la ofrecí en el momento determinado o no la presenté en el momento determinado. Hacia adelante, Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Muy Adelante, buenas tardes. Roberto. Sí, buenas tardes. Sí, mire, una pregunta. Ahorita que estamos tocando este tema de las pruebas supervenientes, quisiera yo preguntar, ¿cómo usted ve en este caso en específico una autoridad jurisdiccional en un momento dado, por un requerimiento de información que le hace a una autoridad instructora, puede en un momento determinado ordenarle que desahogue una prueba de un mismo expediente sin que esa prueba sea relacionada en el primer escrito de denuncia? O exactamente puede la autoridad jurisdiccional decirle directamente a la autoridad instructora que desahogue una prueba a alguien sin ser parte. No sé si me voy a entender. O sea, que si en el mismo procedimiento, ¿sí? Le puede ordenar la autoridad jurisdiccional a la autoridad instructora que desahogue una prueba que no está relacionada en el cuerpo de la denuncia, pero automáticamente al hacer eso convierte en parte a otra persona. Vaya. Sí, Roberto, te entiendo muy bien tu pregunta. Mira, es que nos dice la ley que los partidos políticos o las candidaturas o las partes o una persona física, una persona moral, cuando presenta una demanda o una denuncia ante la autoridad administrativa, para que se admita su demanda o su denuncia, debe de presentar las pruebas mínimas de lo que está señalando. Y al decir la jurisprudencia y la ley, las pruebas mínimas, eso quiere decir que las autoridades administrativas y también quizá las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de allegarse de más pruebas al expediente. Sin embargo, la autoridad investigadora es la autoridad administrativa. En primera instancia, entonces, la autoridad administrativa es la que tiene que buscar todas las pruebas relacionadas con el caso, las que presentó quien presenta la denuncia. Quizá haya un tercero interesado, también se tienen que revisar esas pruebas, pero quizás sea necesario que la autoridad administrativa se allegue o se acerque de más pruebas para que quede más claro el asunto a resolver. Muchas veces, pues no lo hace la autoridad y dice, ya tengo que mandar el expediente a la autoridad jurisdiccional, lo mando con estas pruebas. Y entonces cuando revisa el caso, la autoridad jurisdiccional, a lo mejor dice la autoridad jurisdiccional, es que me falta una prueba que es determinante, así lo dice la ley. Si la prueba es determinante, muy importante para resolver el asunto, entonces las magistradas y magistrados en materia electoral tienen facultades discrecionales, también lo dice la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen facultades para ordenar a la autoridad administrativa que recabe esa prueba. O en su caso, de no dar tiempo de que esa prueba la recabe la autoridad administrativa, tienen atribuciones los tribunales para recabarla directamente ellos, aunque como tú lo señalas muy bien, Roberto, no haya sido parte. Pero yo como tribunal, esta prueba es determinante, entonces le digo a quien tenga esa prueba, ¿sabes qué? Tráeme esa prueba al tribunal o yo voy por esa prueba en una diligencia para mejor proveer o una inspección judicial, yo voy y recabo esa prueba como autoridad jurisdiccional, aunque no es mi función directamente. Lo tenía que haber hecho la administrativa, como dice Roberto, pero si ya no da tiempo,
Sí tiene atribuciones un tribunal electoral de recabar esa prueba. Simplemente debe demostrar dos temas que los dice muy clara la ley. Te debe de dar tiempo a autoridad jurisdiccional para recabar esa prueba. Y dos, debes de demostrar que esa prueba es determinante, es fundamental para resolver el asunto. Entonces hay dos vías, que le digas a la autoridad administrativa, falta esta prueba, tráela y desahógala quizá primero y luego me la mandas, o sabes qué, ya no da tiempo, yo directamente voy a recabar esa prueba. Pero siempre que se demuestre que la prueba es determinante para resolver el asunto, todas las autoridades, ya sea la administrativa o la jurisdiccional, están obligadas a recabar esa prueba. Porque no vamos a resolver un asunto sin la prueba más importante, que quizá por cualquier circunstancia que tú quieras no la recabó la autoridad administrativa. O en este caso, como ya vimos, no la recabó el Tribunal Electoral de Colima porque simple y sencillamente esa prueba no existía. Y fíjate, en este caso de Colima, pues el Congreso de la Unión no era parte en el asunto, ¿me entiendes? Pero el Congreso no de la Unión, del Estado de Colima, pues tuvo esa prueba en su poder, citó a este secretario de Desarrollo Social, se creó esta nueva prueba y la mandó al tribunal. Y como tú dices, Roberto, ahora también formó parte de este asunto el Congreso del Estado porque envió una prueba al tribunal que no se tenía porque era una prueba que apareció posteriormente. Entonces, sí, realmente, en conclusión, tanto una autoridad administrativa como después una autoridad jurisdiccional tienen la obligación y sí tienen facultades para recabar una nueva prueba si se estima, ojo, que es determinante. Y además el tribunal pues tiene que advertir que le dé tiempo, si tiene que resolver el asunto ese mismo día o al día siguiente, porque ya toma posesión, por ejemplo, el candidato ganador, pues quizá no da tiempo de recabar esa prueba, pero si da tiempo, hay dos vías, que se lo ordene la autoridad administrativa o que directamente lo haga la autoridad jurisdiccional. Sí, adelante, Roberto. Oye, doctor, pero sí, sí, ya me quedó claro ese asunto, pero en el caso específico, o sea, se lo comento porque muchas veces eh, en la audiencia de pruebas de alegatos es realmente cuando pasan estas situaciones, ¿no? Así Entonces, o es. sea, ¿a qué pasa? Que generalmente a veces cualquiera de los actores, ya sea tanto el denunciante como el denunciado, al momento de contestar los alegatos, ellos pues hacen diversas manifestaciones, ¿no? En un momento dado. Y de esas manifestaciones, pues ahí pudiesen surgir diversas actuaciones que luego la autoridad jurisdiccional, como usted bien menciona, de manera discrecional considera que son necesarias para la resolución del asunto. Ahora, pero en el caso específico, cuando, en el caso de la autoridad administrativa, entonces, cuando se da ese supuesto para completar y para que sea una buena integración del expediente al momento de mandarlo a la autoridad jurisdiccional, en ese momento la autoridad administrativa, si considera que debe de existir esa prueba, debería en ese momento, no sé, suspender la audiencia de pruebas de alegatos y darle parte a la, valga la redundancia, a la parte que en ese momento considera que es necesaria su participación para luego mandarlo a la autoridad jurisdiccional, o esperar a que la autoridad, en el uso de sus facultades discrecionales, se lo ordene. Sí, te entiendo, Roberto. No, tiene que hacerlo directamente la autoridad administrativa. Si la autoridad administrativa advierte que hay que citar a otra persona que necesita otra prueba para tener debidamente integrado el expediente, lo debe de hacer la autoridad administrativa. Antes de mandar el expediente a la autoridad jurisdiccional, debe de quedar debidamente integrado. Si falta una parte, hay que citarla. Si falta una audiencia, hay que celebrar la audiencia. Porque fíjate, han llegado, ahorita que me estás diciendo esto, Roberto, han llegado muchos casos ya a la autoridad jurisdiccional, ya al tribunal, donde el tribunal dice, ¿sabes qué? Pues violentaste algún principio constitucional.
muy importante, un derecho humano muy importante, estás violentando autoridad administrativa. ¿Cuál? El derecho de audiencia. No citaste a esta persona y esta persona iba a presentar tales pruebas y esta persona se iba a defender. Y por algún motivo tú no la citaste y entonces se está vulnerando el derecho de acceso a la justicia, el derecho quizá también de debido proceso, de presunción de inocencia de esta persona que no citaste. Entonces sí es un tema delicado porque se están vulnerando algunos derechos de esa persona que quizá quería comparecer ante el asunto y no lo citaste, no compareció, no se pudo defender, no hay derecho de audiencia y no pudo presentar sus pruebas esta persona. Entonces, lo que va a hacer la autoridad jurisdiccional es, ¿sabes qué? Se están vulnerando todos estos derechos, va el expediente de regreso para que cites a esta persona y se cumpla con un debido proceso, con un derecho de audiencia y además esta persona pueda defenderse en primer lugar y pueda presentar las pruebas para defenderse. Entonces ya vamos a tener más pruebas en el expediente. Entonces, como muy bien lo señalas, Roberto, lo debe de hacer la autoridad administrativa porque si no puede incurrir en esta responsabilidad de que se vulneran algunos derechos de esa persona precisamente que no citó. Mejor aunque lo mandemos después el expediente, pero citando a esta persona, sobre todo por el derecho de audiencia, porque sí llegan muchos asuntos al tribunal donde lo primero que se está alegando es el derecho de audiencia. ¿Saben qué? Me están diciendo que yo soy responsable, no me citaron, yo tenía pruebas para defender, no las pude presentar y entonces se vulneran varios derechos, presunción de inocencia, derecho de audiencia, debido proceso, etcétera. Entonces sí, Roberto, es muy importante citar a todos los que puedan llevar pruebas al asunto, que se presenten, que desahoguen sus pruebas y sobre todo su derecho de defensa, que tengan derecho a defenderse y no solamente resolver sin que haya acudido esa persona, porque el derecho de audiencia es un derecho constitucional y es un derecho convencional que no podemos vulnerar ni la autoridad administrativa ni la autoridad jurisdiccional y simplemente lo que va a pasar es que el asunto va a regresar otra vez a la autoridad administrativa para que se cite a esta persona. Gracias, Roberto. Sí, adelante, Andrea. Respecto a lo que comentaba Roberto, de hecho, a mí me pasó algo parecido también en una audiencia. Fueron todos debidamente emplazados y una de las partes, al momento de presentar su escrito de contestación, que para esto, bueno, acá como llevamos las audiencias, primero tienen que presentar todos los escritos, damos cuenta de los escritos y ya después procedemos a darles uso de la voz y las subsecuentes etapas. Entonces, en esta primera etapa donde presenta su escrito de contestación, este denunciado menciona dentro de él que hubo otra persona involucrada en los hechos, ¿no? E incluso está ofreciendo como el escrito o lo que pudiera relatar esta persona sobre los hechos como una de sus pruebas, ¿no? Y lo ofrece como un medio de prueba que no obra en su poder. Entonces, justo lo que se hizo fue suspender la audiencia, visto el escrito de contestación, pero en la misma audiencia, justo por emplazar a todas las partes y por igualdad entre ellas y demás cuestiones, ahí mismo se ordena emplazar a la otra parte que está faltando, a lo que se advierte su participación en los hechos. Ahí mismo se señala nueva fecha de audiencia para que queden todas las partes comparecientes por enteradas de la continuación de la audiencia. Obviamente se señala una fecha en un plazo en el que se le pueda cubrir, o sea, que la autoridad esté en tiempo de notificar a la nueva parte y también tenga el mismo plazo legal que las demás. Se suspende, se emplaza y entonces ya se lleva de nuevo a la audiencia. Creo que es algo parecido a lo que preguntaba Roberto, pero sí se hizo desde la audiencia. Exactamente, Andrea, creo que fue muy bien, muy acertado ese procedimiento, porque se tiene que emplazar a todos los que de alguna forma estén implicados en ese asunto, porque les digo, si revisamos el primero de la Constitución, dice que todos tenemos derechos humanos y que se nos tienen que proteger nuestros derechos humanos. Y luego pensamos, nada, pues votar y ser votado, no, aunque sea un asunto electoral, hay derechos humanos como el debido proceso, la presunción de inocencia, y el derecho de audiencia. Entonces, va a ser muy complejo resolver un asunto si no le dimos derecho de audiencia a esa persona, si no se pudo defender, si no pudo presentar las pruebas
para defenderse. Eso es un motivo para que cualquier tribunal en México regrese el asunto a la autoridad administrativa, y la autoridad administrativa, como dices Andrea, tendrá que citar a esa persona, emplazarlo, que declare, que presente sus pruebas. Es decir, el derecho a la defensa es un derecho fundamental, es un derecho humano, es un derecho constitucional, es un derecho que está en los tratados internacionales. Entonces, no nos los podemos saltar, lo tenemos que emplazar y se tiene que defender, y tiene derecho también a presentar todas las pruebas necesarias para su defensa. Si no, va a estar mal integrado nuestro expediente y seguramente la autoridad jurisdiccional va a decir: oye, aquí me falta esta persona, no se pudo defender, no tengo pruebas de esta persona porque no se le dio el espacio para que presentara sus pruebas. Entonces, es fundamental este tema, como dice Andrea y Roberto, qué bueno que tienen muy presente este tema. Hay que emplazar a todas las personas y tienen derecho a defensa todas las personas, y no se les olvide, ya también una autoridad jurisdiccional tiene que revisar este tema de presunción de inocencia. Tenemos derecho a que tiene derecho esta persona a defenderse, y mientras no tengamos las pruebas evidentes y una sentencia definitiva, va a privilegiarse su presunción de inocencia. Como dice la ley, fíjense, un caso que llegó hasta la Suprema Corte. La ley dice: si te dictan un auto formal prisión o de vinculación a proceso, se suspenden tus derechos político-electorales. ¿Ustedes creen que está bien o no está bien por un auto de formal prisión? Pues dice la Sala Superior, y también lo confirmó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia: un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso, no por ese solo hecho se van a suspender tus derechos político-electorales. Se necesita una sentencia definitiva. Mientras no tengamos sentencia definitiva, vamos a proteger 3 derechos políticos y 3 derechos humanos fundamentales. ¿Cuáles? El debido proceso, la presunción de inocencia y tu derecho a votar o ser votado. Entonces, mientras no se tenga una sentencia definitiva, un auto de formal prisión no va a suspender los derechos de una persona. Entonces, en un procedimiento especial sancionador, quizá la autoridad administrativa pues no puede vulnerar el derecho a la defensa que tienen. Hay que emplazarlo, hay que citarlo, hay que dejar que se defienda en la audiencia, y hay que dejar que presente todas sus pruebas, porque si no, como dice Roberto, pues luego la autoridad jurisdiccional lo puede hacer directamente, o nos va a regresar el asunto para que nos diga: oye, el derecho de defensa de esta persona se vulneró, ahí va el asunto de regreso, cítalo, que comparezca, que presenta sus pruebas, y ya debidamente integrado el expediente, me lo vuelves a mandar, porque yo no puedo resolver un asunto si no se cita una persona y si no presentó sus pruebas esta persona. Gracias, Roberto y Andrea, por su participación. Adelante, Carlos. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Nada más quería hacer una pregunta a partir de lo que nos comparte Roberto y Andrea. Sí. La verdad es que en primer lugar se me hace una pregunta, además de válida, muy, muy interesante, sobre todo en los temas de los sancionadores. A mí en lo personal, pues me ha tocado estar ahí con Roberto, de hecho es un ex compañero Muy en bien. en el área contenciosa, y me tocó ver esa inquietud que plantea ahorita el compañero, solo que en el tiempo que yo estuve por ahí, a lo mejor hubiera visto un poco sin fundamento esta posibilidad, ¿no? La posibilidad de interrumpir la audiencia para emplazar a otras partes, a lo mejor para perfeccionar alguna prueba o para requerir alguna más. Sin embargo, pues hemos visto que el especial sancionador ha evolucionado con los últimos años. Y ahí quisiera hacer una pregunta, profesor. Para usted bastaría, o me queda claro que para poder tomar este tipo de decisión, a la persona que dirija la audiencia de pruebas y alegatos, tendría que tomar una decisión fundando y motivando, y me parecería, y esa es la pregunta, no sé si por allá sería pues la idea, si tendría que ser una motivación, obviamente de contraste entre bueno, lo que quiero decir es que en la legislación electoral, hay una determinación respecto a los procedimientos sancionadores, y en específico en la etapa de audiencia de pruebas y alegatos, que imposibilita, ¿no?, legalmente a la autoridad a interrumpir la audiencia, ¿no? Dice: las audiencias de pruebas y alegatos se llevará de manera ininterrumpida. Entonces, nos encontramos ante esta disposición de ley y de frente a
un derecho humano que puede surgir a partir de los planteamientos que hagan las partes, ¿no? Entonces, vamos a ver que puede ser que por una parte sea del denunciado, o a lo mejor identifica a alguien que valiera la pena llamar al procedimiento, y en ese sentido, la autoridad pues va a tener que hacer una ponderación, ¿no? Obviamente va a tener que valorar que colisionan dos derechos, ¿no? O colisiona la norma con un derecho humano, que es el debido proceso, y hay que garantizárselo a una persona no, que en ese momento se está identificando. Entonces, la decisión que tome quien preside la audiencia para poder superar esa barrera legal o esa disposición legal tendría que ser a partir de un estudio constitucional, ¿no? No sé, es como si más o menos puede darnos un poco de luz de eso, porque en lo personal me interesa, ya que creo que es una posibilidad que evitaría que al llegar los expedientes de sancionadores al tribunal, pues se tengan que reponer ante la posibilidad de este tipo de circunstancias, ¿no? Que surjan nuevas personas o sujetos de responsabilidad que tuviéramos que devolver el expediente a fin de que se hiciera o se desahogue, otra vez se le llama el procedimiento y tengan que desahogar pruebas. Entonces, creo que sería válido ese ejercicio, pero ahí me interesa saber si se justificaría que en el contencioso haga un estudio de constitucionalidad o cómo superaría esta barrera legal, ¿no? Sí, exactamente, Carlos, lo estás diciendo perfectamente bien y qué bueno que haces esta pregunta porque es muy interesante. Fíjate, acuérdense, finalmente, ¿quién va a resolver todas las quejas en última instancia? La Sala Superior. Uno. Dos, la Sala Superior es un tribunal constitucional. ¿Qué quiere decir que es un tribunal constitucional? Que la Sala Superior va a velar en todos los casos que todas las normas se ajusten a la Constitución, que todos los actos se ajusten a la Constitución y que todas las resoluciones se ajusten a la Constitución. Tú eres una autoridad administrativa. Quizá tú puedes pensar, como lo dice muy bien Carlos, pero yo tengo que hacer ese estudio constitucional. Tú solamente debes de tomar en cuenta y reflexionar un tema muy importante. La resolución que yo voy a emitir está pegada, fíjate, a la Constitución o no. Porque si mi resolución no está pegada a la Constitución, solamente está pegada a la ley, pues ¿qué va a hacer el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, cuando llegue esa resolución o ese procedimiento o esa investigación, va a decir, no estuvo apegada a la Constitución. No, pues que así dice la ley. Sí, pero más allá de la ley está la Constitución. Y están los derechos humanos de todas las personas, está el debido proceso, está el derecho de audiencia. Yo entiendo cuál es la inquietud de la autoridad administrativa. Bueno, pero eso que lo decide el tribunal. Pero yo cómo voy a interrumpir aquí una audiencia si me dice que debe ser interrumpida para salvar un derecho humano, para proteger un derecho humano. Sí lo puedo interrumpir, porque si no, de todos modos, el Tribunal Constitucional me va a decir, oye, aquí no protegiste este derecho humano y se tiene que proteger. Entonces, ¿qué voy a hacer? A lo mejor ahí se va a armar la discusión, no, pero es una autoridad administrativa y tienes que aplicar estrictamente lo que dice la ley. ¿Cómo me voy a defender? Con los criterios de la sala superior que son obligatorios para todas las autoridades. Entonces yo puedo llegar y decir en mi audiencia, mira, aquí hay una jurisprudencia del tribunal donde dice que los derechos humanos se tienen que proteger sobre cualquier norma legal. Y aquí el derecho de audiencia, dice la sala superior, se tiene que proteger, el debido proceso se tiene que proteger, cuál es el fundamento de la sala superior, la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, ¿saben qué? No lo digo yo, aquí está la jurisprudencia y yo tengo que atender a esta jurisprudencia que me obliga. Pues lo dice la ley, pues sí, pero el tribunal ha dicho, más allá de la ley hay que proteger los derechos humanos de todas las personas que están en la Constitución. Y no lo digo yo, lo dice una jurisprudencia del tribunal y la tengo que aplicar porque saben que si no, todo esto que estamos haciendo aquí va a llegar al tribunal y el tribunal va a decir no se cumplió con disposiciones constitucionales, no se protegieron derechos humanos y va otra vez de regreso y vamos a trabajar doble. Entonces yo entiendo muy bien por qué dice Carlos, es que yo puedo hacer esa interpretación constitucional, pues directamente no, pero tú estás obligado a seguir los criterios de la sala superior. Entonces tu fundamento va a ser la jurisprudencia de la sala superior, los criterios de la sala superior, donde dicen que el derecho de audiencia es fundamental y se tiene que cumplir en todos los procedimientos especiales sancionadores. Sí, adelante, Andrea.
Pues sí, justo en el sentido que usted comentaba, profesor, la cuestión de... Pasa mucho en las audiencias esta cuestión de, pero es que tú como autoridad administrativa, nada más tienes que ceñirte como tal, al reglamento, al código. Y sí, sí estamos obligados como autoridad administrativa a conseguirnos ese principio de legalidad. Sin embargo, también estamos obligados como autoridad, no importa que seamos autoridad administrativa, a respetar derechos humanos. Si bien a lo mejor, por ejemplo, hablando de ese ejemplo, no en la audiencia se hace como algún estudio constitucional, pues a lo mejor se salude no nada más a respetar el derecho de audiencia, ¿no? Haces mano o echas mano de otras disposiciones que tenemos en las normas procedimentales, ¿no? El deber de la autoridad administrativa de sustanciar debidamente el expediente, de esta exhaustividad, ¿no? De integrarlo bien, porque a fin de cuentas, también siendo un poquito más prácticos, lo que usted comentaba, se manda al tribunal y el tribunal también va a decir se repone. También atendiendo al principio de expeditez de los procedimientos especiales sancionadores, pues bueno, uno como autoridad, digamos que se anima a ir tomando todas estas decisiones. Y vaya, pues bueno, creo que ahorita un poco va funcionando y más que nada por esto, ¿no? La expeditez también de los procedimientos, porque si no también nosotros como autoridades caemos ya en supuestos, en consecuencias que ya conocemos que va a pasar en el tribunal. Entonces, en vez de alargarlo, creo que es un poquito más justo darle esta celeridad, ¿no? Que igual también está debidamente fundamentada. Digo, ya le tocará a la autoridad jurisdiccional estudiarlo como tal de fondo, pero creo que sí podemos echar mano de varios fundamentos para efecto de ir como que cambiando estas reglas, ¿no? Estas reglas o como este procedimiento tan formal que tenemos de llevar ciertos asuntos. O sea, creo que debe de ir de la mano también con el dinamismo que tiene la materia electoral y que pues justo, no nada más la materia electoral, no, en cualquier materia del derecho, que no todos los supuestos están encuadrados en la ley, ¿no? Entonces hay que hacer como esta interpretación también integral de todas las leyes que lo rigen. Exactamente, Andrea, coincido contigo completamente. Hay que revisar siempre, aunque seamos una autoridad administrativa, hay que revisar siempre todo el sistema jurídico. Y lo primero que nos dice el sistema jurídico es que cualquier autoridad, no dice los tribunales, la Constitución en su artículo primero dice todas las autoridades deben de velar porque se cumplan con los derechos humanos. Y como tú lo dices, si no, pues el resultado va a ser trabajar doble, porque ya sabemos los criterios del tribunal. Y sabemos que si no protegemos un derecho humano como un derecho tan importante que es el derecho de audiencia, pues el tribunal obviamente va a defender el derecho de audiencia de esa persona y nos van a regresar el asunto. Entonces siempre hay que buscar una interpretación, como se dice, progresiva, que trate de proteger los derechos humanos de todos los que acuden a un procedimiento y obviamente que aceptar y admitir las pruebas que presenten el derecho de audiencia es fundamental. Entonces, Carlos, como tú muy bien lo señalabas, pues hay que buscar siempre una interpretación que llegue hasta la Constitución, una interpretación que llegue hasta los tratados internacionales. En las normas quizá haya interpretaciones para un lado, para otro, entonces hay que buscar la interpretación legal también que vaya conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Como dice Andrea, si buscamos en el sistema, también dentro de la ley, vamos a encontrar normas que protegen esos derechos humanos. Entonces son las normas que tenemos que aplicar y que tenemos que interpretar, porque obviamente después ese asunto pues va a llegar a un tribunal constitucional y la principal responsabilidad de un tribunal constitucional es proteger los derechos humanos de todas las personas que se plasman en la Constitución y en los tratados internacionales. Bueno, compañeras y compañeros, pues se nos acabó el tiempo. Les agradezco de verdad mucho a todas y a todos sus participaciones. Acuérdense que aquí al principio, como se los dije ayer, viene mi correo electrónico, viene mi Twitter. Agradezco a todos sus intervenciones, a Víctor, Carlos, Andrea, Roberto, todos los que han intervenido el día de hoy y el día de ayer. Les agradezco mucho sus participaciones. Recuerden, ya terminamos las sesiones, pero cualquier tema que fuera de su interés, alguna jurisprudencia que necesitaran, algún tema así del debido proceso, con todo gusto, me pueden escribir a mi correo electrónico y yo estoy ahí a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral para servirles. Ojalá nos podamos ver rápidamente en algún otro diplomado, en alguna otra sesión, pero por lo pronto, pues les agradezco mucho a todos y a toda su atención. Está a su disposición la presentación. Escríbanme a mi correo electrónico y yo se las hago llegar. Considérenme como un amigo. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan ya una excelente semana, lo que queda de la semana.
Y muchas gracias también a Cristian, mi compañero de la EGE, por su acompañamiento en la presentación del día de hoy. Gracias a todas y a todos los que participaron, a todos los que me acompañaron ayer y hoy. Que tengan una excelente tarde y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.